Cualquier ¿sabes? cosa, eso, me interrumpís, porque el chat no lo voy a tener delante, que no tengo el despliegue habitual que suelo tener, entonces cualquier cosa me decís. Como decía Miguel, la charla se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Y vamos al grano, me gustaría comenzar con una analogía, ¿vale? Que es comparando la inteligencia artificial con la música. Cuando nosotros hablamos de música, solemos pensar en la música que escuchamos, pero la música tiene mucha teoría por debajo, tiene modos, tonalidades, escalas, estructuras armónicas. Daos cuenta que la gente que estudia música se pasa 14 años haciendo estudios profesionales y toda su vida estudiando, ¿vale? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Pues un poco igual. La artificial por debajo tiene modelos matemáticos, sistemas informáticos, técnicas de programación que son muy complejas. Y es muy complicado transmitir cosas sobre inteligencia artificial y lo que tiene debajo, pero dando una información que sea lo justo para que sea entendible sin entrar en mucho tecnicismo. Entonces, que os quedéis con la idea que lo que vamos a ver aquí hoy es la melodía, ¿vale? No marchéis diciendo, ay, pues esto no era tan complicado, es muy fácil y cualquiera puede usar inteligencia artificial. No es así, pero intentaré dar un poco a la respuesta que lleva, dar un poco respuesta a la pregunta que lleva esta presentación, ¿vale? Entonces, lo primero, una introducción básica. Empezaré diciendo que es muy complicado definir inteligencia artificial porque ya es compleja la definición de inteligencia en sí misma. Esta definición se puede abordar de forma muy distinta y desde posiciones filosóficas muy distintas, y quizás es más fácil contextualizar la inteligencia artificial con ejemplos que nosotros sabemos que utilizamos en nuestro día a día y por debajo llevan inteligencia artificial, ¿vale? Las páginas que tienen un mecanismo de búsqueda. Google no nos devuelve todo lo que encuentra que encaje con el término que estamos buscando. Hace un refinamiento de la información más relevante, un sistema de recuperación de información. Las rutas que nos da el GPS, pues no nos da una ruta larguísima que rodea un montón, optimiza eso de alguna forma. Productos que nos recomienda Amazon, por ejemplo, reconocimiento de matrículas cuando vamos al supermercado y nos abren la barrera sin que nosotros tengamos que estirar el brazo por la ventanilla para el ticket. Cuando hablamos con asistentes software tipo Siri, Alexa, que están cada vez más estandarizados, detección facial al desbloquear el móvil. ¿Vale? La aspiradora autónoma que tenemos en casa. Entonces, ¿cómo podemos englobar todo esto? Habitualmente, la inteligencia artificial, desde una perspectiva o desde otra, se suele definir como la habilidad de un programa informático de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. Entonces, quizás para dar respuesta a de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, sea bueno comenzar por ver qué nos dice la RAE, que es la inteligencia artificial, el diccionario de la Real Academia Española. Que sepáis que inteligencia artificial fue la expresión del 2022 para la Fundación del Español Urgente, y lo que nos dice ahora, si buscamos este término, es que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Pongo esto porque me gustaría destacar que en esta definición no aparece la palabra datos, que es lo que solemos asociar nosotros con inteligencia artificial. La inteligencia artificial va mucho más allá de los datos y hay muchas ramas de inteligencia artificial que actualmente, pues por desgracia, a veces caen en el olvido. Si este círculo representara toda la inteligencia artificial, ramas que podemos destacar dentro de esto sería el procesamiento del lenguaje natural, que quizás está ahora muy de moda con todo el tema de ChatGPT, la búsqueda, la visión artificial, que es lo relacionado con el análisis y la generación de imágenes, robótica, lógica, sistemas expertos, ¿vale? Le decimos al médico, ah, pues en esta radiografía probablemente haya una fractura y que el médico evalúe eso después, la percepción, la planificación, que es un problema clasiquísimo de inteligencia artificial, ¿vale? Los problemas de logística, de tengo tantas máquinas y tantos procesos y tengo que distribuirlos de manera eficiente, eso es un problema de inteligencia artificial de planificación. Y muchas veces, cuando se habla hoy en día de inteligencia artificial, nos referimos solo al aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial. Y de hecho, algunas de las que mencioné antes son en parte subramas del aprendizaje automático. Entonces, para mí es importante
Decir que todos los programas que muestran inteligencia son considerados inteligencia artificial, pero no todos los ejemplos de inteligencia artificial pueden aprender de los datos. Y eso es lo que diferencia al aprendizaje automático, que va a ser la rama de la inteligencia artificial en la que me voy a centrar en esta presentación, digamos que porque es la que está de moda. Vale, esto os lo cuento porque se tiende últimamente a llamar inteligencia artificial o cosas que no son o se olvida cosas que sí son. Vale, entonces, dentro de cosas que no son inteligencia artificial y habitualmente se les llama hoy en día, los datos en hojas Excel. Por favor, no ofendáis a un informático diciendo que una hoja de Excel es inteligencia artificial, ¿vale? Ni siquiera que es una base de datos. Ah, te paso la base de datos en Excel. No, tienes un conjunto de datos ahí, una base de datos modelaría la información de otra forma. Las bases de datos son una rama de la informática y requieren mucho trabajo porque tener una base de datos buena y eficiente es un trabajo considerable, pero no es una rama de la inteligencia artificial. ¿Vale? La estadística elemental, aquí es un poco más difícil ya establecer umbrales, tampoco sería una rama de la inteligencia artificial. Muchas veces es muy útil porque nos permite agregar grandes cantidades de información. Pues, la media de cuántos pasos das al día, por ejemplo. Eso es muy útil, pero no estás aplicando nada de inteligencia artificial en ese proceso. Y al hilo de esta estadística elemental, muchas veces este tipo de interfaces que os muestro en este ordenador que aparece en la diapositiva, que se llaman dashboards o paneles de control, lo que nos muestran son estadísticas. Te viene una empresa y te dice, necesito un programa de inteligencia artificial que me diga cuánta afluencia tengo dependiendo del día de la semana. No, lo que necesitas es recopilar esos datos y mostrar unas estadísticas de ellos, pero no necesitas una inteligencia artificial. Entonces, ojo con esto, que quede claro que obviamente hay una intersección muy grande entre la inteligencia artificial y las aplicaciones informáticas, pero hay aplicaciones informáticas que no son inteligencia artificial y hay partes de la inteligencia artificial que no son informática, ¿vale? Como el estudio teórico de los modelos, por ejemplo, o donde entráis vosotros, que es esa legislación de la inteligencia artificial. Entonces, cuidado con intercambiar conceptos en esta dirección. Algo que lo evidencia mucho. Tengo una báscula inteligente. ¿Cómo que una báscula inteligente? Tienes una báscula de bioimpedancia, ¿vale? La bioimpedancia es una técnica que permite calcular cosas como el porcentaje de grasa corporal, por ejemplo, que va con propiedades eléctricas. Entonces, lo que tienes es unos sensores que envían unos datos a una aplicación y a partir de ahí te hacen muestra, o sea, te muestran información de ese dato, pero no tienes una inteligencia artificial. Y cuando estás aplicando cosas de tipo puntuación media, bueno, eso va en base a unos parámetros previamente conocidos y establecidos que el programador programa y dice, pues si estás entre este umbral y entre este, te doy no sé qué recomendación. Entre este y este otro, te doy no sé qué recomendación. Pero estás trabajando con datos sin trabajar con técnicas de inteligencia artificial. Voy a hacer un poco más de hincapié en esto, poniendo en contraposición la programación clásica contra el aprendizaje automático, ¿vale? No hablo de la inteligencia artificial en general, insisto, hablo de esa parte que es el aprendizaje automático. Entonces, si tuviéramos todo esto que representa la inteligencia artificial, ¿vale? El aprendizaje automático estaría aquí. Y algunos quizás estéis pensando ahora, vale, deep learning, ¿vale? Este es otro término del que se está abusando y que no es intercambiable con inteligencia artificial, ¿vale? El aprendizaje profundo o deep learning es un subcampo del aprendizaje automático o machine learning. Vale, voy a hacer un máster en inteligencia artificial y luego miras el programa y solo tiene cosas de aprendizaje automático. No, es que la inteligencia artificial es mucho más. O voy a hacer un máster de machine learning y miras el programa y solo tiene asignaturas de aprendizaje profundo. No, bueno, lo vas a hacer de un subcampo del machine learning. Volveré luego a este tema del aprendizaje profundo, ¿vale? Pero no me quiero desviar de programación clásica contra aprendizaje automático. Entonces, algo que también os sonará mucho, la tendencia de pasos. Esta aplicación que la mayoría tenemos en el móvil, tenemos un reloj que nos mide los pasos que damos cada día. ¿Es esto una inteligencia artificial? Pues un poco como lo de la báscula. Lo que nos está mostrando son estadísticas, ¿vale? No está generando una inteligencia o aplicando un modelo, que es uno de los conceptos que trataremos luego
para generar conocimiento. Cuando nos dice de media estás dando menos pasos al día este año que el anterior. Bueno, ahí ya te está haciendo algún análisis que no tiene mucha pinta de aplicar inteligencia artificial, pero ya empieza a difuminar un poco más los umbrales. En este contexto, ¿dónde aplicaríamos inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, si vamos a buscar patrones. Si tenemos una tendencia y decimos, vale, pues estos son los pasos que estás dando cada día, ¿vale? Cada barra se corresponde con un día diferente. Y ahora digo, analizando este patrón, ¿cuántos pasos daré mañana? Bueno, pues miro los datos que tengo, calculo una tendencia, hago un pronóstico y siguiendo esa tendencia puedo decir que quizás mañana dé estos pasos, ¿vale? Es un pronóstico que estoy dando aplicando inteligencia artificial. Aprovechando este problema, quiero hacer hincapié en que es muy importante la calidad del dato que tenemos y el contexto en el que se trabaja el dato. Aquí parece bastante lógica la tendencia que estamos aplicando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este conjunto de datos es parte de un conjunto de datos más grande? Y ahora nos dicen, ay, mira, es que tenía estos datos, aplica el modelo aquí mejor. Y si venimos con la predicción que habíamos hecho antes, lo que tendríamos sería esta barra. ¿Se corresponde realmente con la tendencia? Bueno, pues si miro un poco más en profundidad y miro que esas barras, cada una se corresponde con los días de la semana, vemos que el último día de la semana realmente el valor es mucho más bajo. Entonces parece que este pronóstico que estábamos haciendo deja de tener sentido, ¿vale? Si analizo esa tendencia semana a semana, los resultados de mi modelo cambian mucho. Entonces, la calidad del dato que se introduce para aplicar modelos de inteligencia o crear modelos de inteligencia artificial es muy relevante a la hora de saber lo que vamos a tener después. Con esto voy a pasar a ver qué tipos tiene el aprendizaje automático, qué tipos tiene el machine learning. Ah, esta me la sé, deep learning. No, ojo, eso es un subcampo del aprendizaje automático, ¿vale? Quizás estéis pensando ahora, no pensaba en eso, decía débil o fuerte, que son unos términos que se están leyendo mucho ahora por ahí. Es cierto que cada vez veo que se utilizan más, no de forma totalmente incorrecta, pero sí que, en mi opinión, no se utilizan en el ámbito técnico, ¿vale? Yo nunca leí un libro técnico que los utilizara, sí que leo mucho sobre ética, sobre inteligencia artificial, que los están utilizando ahora mismo, o se leen mucho en prensa, pero cuando nosotros vamos a desarrollar modelos no hacemos esta clasificación. Esta clasificación de débil o fuerte que quizás hayáis leído por ahí va un poco basada en si va a resolver una única tarea o va a resolver más de una tarea. Sí que para los modelos que resuelven más de una tarea nosotros utilizamos el concepto de modelo generalista, ¿vale? Pero muchas veces lo que se cree que es un modelo fuerte o se etiqueta como fuerte porque resuelve más de una tarea, desde el punto de vista de la ingeniería son varios modelos que se aplican juntos y que llevan una capa común por encima. Quizás ahora estoy entrando en así un poco aspectos más técnicos, pero por poner un ejemplo, cuando nosotros le decimos a Siri que nos abra una canción en Spotify, igual que le podemos decir muchas más cosas, realmente hay un modelo de lenguaje que reconoce nuestro lenguaje, pero luego él abre una canción en Spotify, es algo que podríamos lanzar desde un botón, ¿vale? Entonces ahí no es que Siri sea generalista, es que coordina bien muchos modelos que hay por debajo. Esto sin saber yo cómo está implementado Siri, ¿vale? Pero es bastante probable que sea eso lo que sucede. Entonces, tipos de aprendizaje automático que manejamos desde el ámbito técnico. Hablamos de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Entonces, dentro de este esquema que teníamos antes, aparecen aquí supervisado, no supervisado y por refuerzo. Y me diréis, pero ya me enseñaste antes este del aprendizaje profundo, que son bolas al mismo nivel que el aprendizaje profundo. Y no lo son, ¿vale? Estos son tipos de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo es transversal a todos estos tipos. Cuando nosotros hablamos de tipos de aprendizaje automático, lo que nos ocupa es qué tipo de dato tenemos y qué tipo de problema queremos resolver. Y el aprendizaje profundo, digamos que es un conjunto de herramientas, ¿vale? Es una serie de algoritmos que se pueden aplicar a problemas
de aprendizaje automático supervisado, no supervisado y por refuerzo, y esos algoritmos están basados en redes neuronales. Entonces, mucha palabrería ahora mismo, vamos a repasar unos conceptos que son básicos, que son el algoritmo y el modelo. Os decía, Deep Learning es un conjunto de técnicas, un conjunto de algoritmos. Un algoritmo es una receta de cocina, ¿vale? O sea, es una serie, un procedimiento, un conjunto de pasos, un proceso que tenemos que seguir para lograr algo. En este contexto, el algoritmo es los pasos que hay que seguir para construir el modelo, o sea, cómo se va a realizar el aprendizaje, ¿vale? Lo que nosotros indicamos al programa. El aprendizaje se va a realizar de esta forma. Y el modelo es lo que se construye. Os escribo ahí el conjunto de reglas que representan nuestros datos y puede ser utilizado para resolver tareas. Y ese conjunto de reglas va entre comillas. Esto es una definición así un poco de andar por casa para entendernos, porque es una analogía buena, pero no todos los modelos están basados en reglas, ¿vale? Entonces, ¿qué tareas son estas? Pues hacer predicciones o clasificaciones o encontrar patrones en los datos. Y dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, tendremos un tipo de aprendizaje automático u otro. Centrándome ahora en estos tipos de aprendizaje automático, voy a poner, por un lado, el supervisado y el no supervisado, y por otro lado, el aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué hago esta división? Porque a pesar de que todos aprenden de datos, unos reciben un conjunto de datos recogidos a priori y, sin embargo, el aprendizaje por refuerzo, los datos los obtiene de la interacción de un agente con un entorno. No es que le llegue un conjunto de datos a priori. Para entrar un poco en faena con estos y dar un poco más de detalle, primero voy a hacer una comparación de estos dos, que son los que reciben un conjunto de datos que se recoge a priori. Entonces, aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje supervisado, los datos están etiquetados y en el no supervisado, los datos no están etiquetados. Los datos pueden tener muchas formas, ¿vale? Puede ser texto, pueden ser imágenes. Lo más sencillo ahora es que cuando yo hable de esto, vosotros penséis en datos tabulares. En un Excel, ¿vale? En una tabla en la que cada una de las filas representa un individuo y cada una de las columnas representa una variable que define a ese individuo. Entonces, cuando decimos que los datos están etiquetados, para cada individuo, para cada fila de nuestra tabla, tenemos una columna que es la etiqueta. Imaginaos una lista de pacientes y tenemos si el paciente está enfermo o no, o una lista de alumnos y tenemos si el alumno aprueba o suspende, o una lista de alumnos cuyas variables son las respuestas que dieron a ciertas preguntas, y luego tenemos una etiqueta que si es del grado en matemáticas, en informática o en ciencia de datos, ¿vale? Esos son datos supervisados. En los datos no supervisados tenemos variables, ¿vale? Misma estructura, cada fila es un individuo y luego tenemos las columnas que son las variables, pero no hay algo que nosotros queramos pronosticar, no hay una variable objetivo, simplemente tenemos muchas variables. Entonces, dependiendo del tipo de datos, determinamos cuál es el objetivo del problema que queremos resolver. Cuando tenemos datos etiquetados en el aprendizaje supervisado, lo que queremos es aprender una función que mapee las entradas de los datos que nos llegan a una de esas etiquetas. Luego entraré más en detalle en esto, ¿vale? En el no supervisado, sin embargo, lo que tenemos es ese conjunto de variables en la que queremos buscar si hay patrones ocultos o estructuras subyacentes. No queremos hacer un pronóstico a posteriori. Eso hace que los tipos de problemas sean distintos. En supervisado vamos a hacer una predicción y tenemos que puede ser clasificación o regresión, dependiendo si lo que queremos pronosticar es una etiqueta o un número. Y en el no supervisado lo que queremos es hacer agrupamientos, por ejemplo, ¿vale? Que se conoce habitualmente como clustering, o hacer una reducción de dimensionalidad de variables mirando las que son similares. Son tipos de problemas distintos. Una vez hecha esta comparativa, voy a entrar en detalle en cada uno de estos tres tipos de aprendizaje que mencioné: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Voy a empezar por el aprendizaje por refuerzo, que así ya lo quito del medio porque es el que es un poco distinto, ¿vale? Y voy a dar los conceptos básicos y luego ilustrarlo con un ejemplo. Entonces,
Decía que es un tipo diferente de aprendizaje, no iba en esa misma categoría que el supervisado y no supervisado porque no se dan datos preliminares. Lo que tenemos que conseguir en este tipo de aprendizaje es que el programa realice una tarea y en lugar de recibir esos datos, le damos al programa un entorno y un agente. El agente va a tener un objetivo o un conjunto de objetivos en versiones más complejas y para resolver ese objetivo se va a guiar por recompensas y castigos. O sea, va a intentar cosas y si están bien, las sigue haciendo y si está mal, pues deja de hacerlas. Lo ilustramos con un juego, ¿vale? Entonces, el agente es el robot que aparece en la esquina inferior izquierda y el objetivo es el robot, es que el robot tiene que llegar al cofre de tesoro que aparece arriba en la esquina superior derecha. El entorno que le pasamos a este problema va definido por una montaña y nosotros le indicamos cómo se define esa montaña en el entorno a nuestro agente, ¿vale? Le decimos que el agente no puede pasar por la casilla en la que está la montaña. Y luego tenemos un monstruo y entonces le indicamos al robot que ese monstruo lo ataca al robot si se atreve a aterrizar en su casilla. Y entonces significa que parte de nuestro objetivo, aunque no lo digamos explícitamente, es no aterrizar allí, porque nos va a atacar. Vale, entonces, este es el juego, este es el problema que habría que resolver utilizando aprendizaje por refuerzo. Y para darle información al robot sobre cómo proceder, vamos a llevar un registro de puntuación. Digamos que empezamos, por ejemplo, con 10 puntos. Y entonces, para asegurar que el robot se mueva rápidamente, que no ande por ahí en caminos perdidos, vamos a decirle que pierde energía por caminar y que cada movimiento, cada casilla, moverse a una casilla o a otra, le va a costar un punto. Además de eso, si llega al cofre de tesoro gana 100 y si cae en la casilla del monstruo pierde 50. Este algoritmo lo que va a hacer en términos muy generales es muchísimas repeticiones, ¿vale? Va a empezar a caminar registrando tanto la puntuación que tiene en cada momento como los pasos que lo llevaron hasta cada punto. Y en base a hacer muchas repeticiones, tendrá que acabar asociando que la casilla del monstruo y las que tiene alrededor son malas y la del tesoro y las que tiene alrededor del tesoro son buenas, ¿vale? O sea, haría algo así. Iría por aquí y llegaría al monstruo y diría, vale, pues este camino no, porque me va a hacer restar muchos puntos. Y luego va probando y prueba este otro, ¿vale? Que va rodeando mucho, pero llega al tesoro y dice, ah, pues este camino bien, pero voy a seguir probando a ver si encuentro alguno mejor. Entonces vuelve a probar otra vez y aquí ya no rodea tanto y entonces como la puntuación va a ser mejor que la que consiguió en el ejemplo anterior, dirá, pues este camino aún mejor porque estoy rodeando menos y entonces acabo con más puntos al final. Estos modelos de aprendizaje por refuerzo muchas veces se mezclan con otro tipo de modelos. No sé si os fijasteis alguna vez al utilizar ChatGPT que nos dice, nos da estas dos valoraciones, ¿vale? Para que nosotros podamos interactuar con el modelo diciéndole qué tal fue el tipo de respuesta que nos dio. Incluso ahora, últimamente, lo que hacen es, ¿prefieres esta respuesta o prefieres esta otra? ¿Vale? Y eso fomenta un aprendizaje por refuerzo, que el usuario dé un feedback de lo que está haciendo y a partir de ese feedback, de ese premio o de ese castigo, el modelo sepa por qué dirección tirar. Esto es todo lo que os cuento del aprendizaje por refuerzo, porque hablo rápido, pero el tiempo es limitado. Y entonces voy a pasar ahora al aprendizaje no supervisado. El supervisado lo dejo para el último porque es en el que voy a dar algo más de detalle, ¿vale? El no supervisado. Decíamos que el conjunto de datos, que son datos que se recogieron a priori, no está etiquetado, ¿vale? Entonces, eso significa que no tienen respuesta, o sea, no estamos buscando nada en concreto. El modelo lo que va a hacer es buscar patrones que existan en ese conjunto de datos, pero sin ninguna guía externa. ¿Vale? No está buscando un objetivo, está mirando a ver qué patrones hay. Los problemas de aprendizaje no supervisado que se suelen contemplar son agrupamiento, reducción de dimensionalidad y extracción de características. En general, el más común, digamos que es el agrupamiento, el más intuitivo para nosotros. Tenemos, os decía antes, pensad en tabla, que es más sencillo, ¿vale? O en este caso igual imágenes, mirar las imágenes que son similares. O si tenemos una tabla de estudiantes, identificar los grupos
de estudiantes que tienen características similares, porque sacan similares notas en las mismas asignaturas. Fijaos que repito mucho la palabra similar, ¿vale? Los algoritmos de aprendizaje no supervisado están muy basados en el concepto de similitud, como de parecidos o diferentes son los datos entre ellos. La idea básica es, yo tengo un conjunto de datos del que no sé nada, ¿vale? O sea, me llegan los datos, en este caso estarían definidos por dos variables, y aplico un algoritmo y desde ese algoritmo encuentro que existen estos grupos. El hecho de que no sepamos lo que estamos buscando también hace muy complicado evaluar la bondad de estos algoritmos, o sea, cómo de bueno es este agrupamiento que tengo. Obviamente aquí quizás sí que veis los grupos, pero porque tenemos dos dimensiones. En cuanto empezamos a aumentar el número de variables, es decir, aumentar el número de dimensiones, nosotros como humanos no podemos visualizar esos patrones. Habitualmente la evaluación de los modelos de aprendizaje no supervisado se hace en función de cómo de juntos o cómo de separados, con ciertas métricas, son los grupos que se encuentran. Los algoritmos que se utilizan en aprendizaje no supervisado están basados en medidas de similitud. Por ejemplo, uno muy conocido es el K-means, que define aleatoriamente unos centros y mira la similitud de todos los objetos con ese centro, y los centros son los grupos que se van a crear y entonces asigna cada objeto a su centro más cercano y va reevaluando un nuevo centro y volviendo a asignar y así hasta que paran de moverse los objetos de un grupo a otro. También el algoritmo de clustering jerárquico lo que hace es un dendrograma, que es una especie de árbol, digamos, un grafo en forma de árbol, y entonces va juntando cada par de grupos más cercanos, empezando desde los individuos, va juntando los más cercanos y luego un grupo con el siguiente grupo más cercano, y eso te da un árbol completo en el que luego puedes cortar en función del número de grupos que quieras. También otros algoritmos de clustering están basados en densidad. Pensad, por ejemplo, en imágenes. Tenemos una radiografía de tórax y queremos mirar si hay una mancha en el pulmón, por ejemplo. Y entonces ahí en la imagen veríamos que hay un grupo de píxeles, digamos, que son más oscuros y son más parecidos entre ellos y diferentes de los demás, ¿vale? Entonces ahí la densidad cambiaría. Esto respecto al aprendizaje no supervisado. En el que me voy a parar mucho más, bueno, no mucho más, un poco más, es en el aprendizaje supervisado, porque es quizás el más intuitivo para nosotros como humanos y en el que podemos ver los ejemplos de una forma más clara. El aprendizaje supervisado contiene los modelos que son predictivos, ¿vale? Tiene un conjunto de datos etiquetados, lo que os decía antes, pensad formato tabular, ¿vale? Tenemos un conjunto de individuos en las filas, luego tenemos en las columnas un conjunto de variables y lo que queremos es, a partir de ciertas columnas, pronosticar otra, ¿vale? Entonces, el modelo tiene que aprender esos patrones para así poder predecir luego para datos nuevos cuál va a ser la variable objetivo. Os decía, hablamos de clasificación o regresión en función de si queremos pronosticar una etiqueta o de si queremos pronosticar un número. Quizás esto es un poco ambiguo al principio en el sentido de si yo ya tengo la columna que quiero predecir, ¿por qué voy a hacer ese pronóstico? ¿Vale? Eso es porque necesitamos dar datos previos al modelo para que luego, sin tener esa columna, pueda hacer el pronóstico, ¿vale? En enfermedades, pues igual saber si alguien está enfermo de algo o no tiene un coste muy caro porque es muchas pruebas médicas o por lo que sea, y entonces en base a los datos que ya tenemos lo que queremos es una nueva forma de diagnóstico, pero sin tener que tomar los datos que llegan a la variable de ese diagnóstico, ¿vale? Solo con las variables de otras cosas del paciente. Voy a aclarar un poco con un ejemplo. Queremos saber si lloverá hoy. ¿Cómo es el proceso mental que hacemos nosotros? Lo primero es recordar y decir, pues en los últimos 10 días casi todo el tiempo lloviendo. Y entonces con ese recuerdo vamos a hacer una formulación. Va, pues parece que en este sitio la mayor parte del tiempo llueve. Y claro, nosotros queremos saber si lloverá hoy por si salimos de casa con paraguas o sin él. Entonces, en base a estos dos pasos que acabamos de dar, vamos a hacer un pronóstico. Como parece que siempre llueve, probablemente llueva también hoy, vamos a coger el paraguas. Después de esto, ya pasó el día entero, ya llegamos a casa y pensamos, qué bien que lleva el paraguas, porque al final vaya como llovía. Entonces, evaluamos, teníamos razón en nuestro pronóstico. Vale, esto es el proceso que va a seguir un modelo de aprendizaje supervisado. Os lo voy a poner con otro par de ejemplos. Imaginad que yo os doy los números de arriba. Ahora estaréis pensando, jueguecitos. Pero es rápido, os lo prometo. Os doy los números de arriba, ¿vale? Y os digo que
de cada número de arriba obtenemos el de abajo. Entonces vosotros vais a evaluar la relación que tiene cada número de arriba con el de abajo y quizás muy rápidamente os deis cuenta de que es la multiplicación por 2, ¿vale? Yo tengo un 1 por 2, un 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, y entonces podré pronosticar que el número que va aquí pues es el 14. En función de unos datos de entrada doy un valor de salida. Entonces, sin que luego me den este dato, yo puedo pronosticar cuál es, porque encontré el patrón de relación que había entre la variable de entrada y la de salida. Ese fue fácil. Ahora este otro, ¿qué me decís? ¿Encontráis la relación? Que la hay, os lo prometo. Tenemos que de un 1 sale un 2, de un 2 sale un 3, de un 3 sale el 7. Ya empieza a complicarse un poco más la cosa. Si le dais unas cuantas vueltas, quizás llegáis a encontrar la relación, ¿vale? Que os la archivo. Es multiplicar cada número por el anterior y sumarle 1. Entonces, 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. Haciendo ese patrón, diríamos que 6 por 7, 42, más 1, 43. Vale, ese patrón es más difícil de aprender y entonces a nosotros nos lleva más tiempo. Pues lo mismo pasa con los algoritmos de aprendizaje supervisado. Cuanto más difícil es el patrón de aprender, pues más complicado es generar el modelo, ¿vale? Y a veces no tiene por qué existir un patrón, que muchas veces nos empeñamos en sacar algo de unos datos que no tienen ningún tipo de relación entre ellos, aunque a priori pudiera parecer que sí. Entonces, ¿qué hicimos aquí? ¿Qué procedimiento estamos siguiendo? Nosotros tenemos unas variables de entrada, en este caso una variable de entrada, o sea, cada objeto que queremos pronosticar va definido por un único número. Esos llevan una etiqueta asociada, que es la que nosotros queremos pronosticar, pensamos a ver qué relación hay entre esas variables de entrada y esas etiquetas y con eso establecemos un modelo. Pues cojo cada número, lo multiplico por el anterior y luego sumo un 1. ¿Vale? Luego, cuando nos llega un nuevo dato, podemos hacer un pronóstico sin necesidad de saber cuál era el valor real de la etiqueta. ¿Vale? Entonces, esto llevado a terminología del aprendizaje supervisado es que tenemos el conjunto de datos definido por variables y con sus etiquetas asociadas y luego utilizamos un algoritmo para generar el modelo que una vez que nos llega el nuevo dato llegue a este modelo y podamos hacer la predicción. ¿Qué pasa? Que este modelo puede ser más o menos explicable en función del algoritmo que hayamos utilizado para generarlo. Y os voy a poner aquí una idea intuitiva de 4 algoritmos que hay, ¿vale? Este primero es un árbol de decisión. Entonces, el árbol de decisión va mirando las variables de forma individual y secuencial y determinando cuál es la que mejor divide la clase que queramos pronosticar, si nos centramos en clasificación. Entonces, cuando nosotros acabamos de generar el modelo y nos llega un dato nuevo, pues lo que haremos será ir bajando por una rama u otra en función de esas variables hasta que llegamos a un pronóstico, lo cual hace que ese modelo sea muy explicable. ¿Vale? Es el modelo, digamos, más explicable de todos y el que gusta en ámbitos sanitarios, por ejemplo, porque podemos ver cómo estamos llegando a la conclusión. Pero no todos los modelos son explicables y quizás hayáis escuchado el término caja negra, ¿vale? Que es no sabemos lo que ocurre ahí dentro. Otros modelos de los que veis aquí, por ejemplo, son los vecinos más cercanos. Los vecinos más cercanos, en este dibujo que veis aquí, ¿vale? Que es con 2 variables de entrada en 2 dimensiones, lo que hace es mirar todos los que están en un radio, ¿vale? A la misma distancia, que ese es un concepto intuitivo que utilizamos, pues en 1 kilómetro a la redonda. ¿Vale? Entonces, mira todo lo que está en el mismo radio y de los que están, de los K más cercanos, por eso se llama K vecinos más cercanos, de los K más cercanos, coge la clase más común para etiquetar, lo cual es bastante intuitivo, pero cuando nos vamos a dimensionalidades mucho más altas, pues tampoco lo podemos visualizar y se complica la cosa. Lo mismo con las máquinas vector soporte, ¿vale? Que es el que veis, perdí el cursor, a ver, aquí, las máquinas vector soporte, que es este que veis por aquí, que claro, ahí ya se complica bastante la cosa porque lo que hacemos es buscar hiperplanos en las dimensiones. Y aquí abajo tenéis las famosas redes neuronales, ¿vale? El aprendizaje automático, os decía que tiene el subcampo que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que utiliza algoritmos basados en redes neuronales. Se dice aprendizaje profundo
porque esta arquitectura de red neuronal puede llevar tantas capas como nosotros queramos, ¿vale? Las redes neuronales tienen arquitecturas que definen el número de nodos, que son estas bolitas de aquí, y conexiones que tienen por el medio. Entonces, esto no es realmente un algoritmo nuevo. La primera idea de red neuronal se propuso en los 50. ¿Por qué está ahora tan de moda? Porque ahora tenemos capacidad de cómputo para resolverlo. Porque lo que hace el algoritmo es, recibe aquí los datos de entrada y los ve muchas, 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 muchas veces, ¿vale? Y va refinando cuál es la salida. ¿Vale? Itera por ellos, los va viendo y va ajustando estos parámetros. Pensad en cuando ponéis la radio, que la radio de la de antes, ¿eh? No quiero botones. La radio esta que tiene una rosca que vas ahí girando hacia un lado y hacia otro hasta que sintonices. Pues eso es lo que hacen las redes neuronales, muy a grosso modo, ¿vale? Van ajustando los pesos, que son la importancia que tienen las conexiones, cada una de las rayitas que veis aquí, la va ajustando a base de ver los datos y ver si acierta o no acierta, y entonces con eso, a partir de la entrada, logra hacer la predicción de la cantidad de veces que ve los datos. Esto tiene problemas varios. Por ejemplo, que si tenemos muy poquitos datos, se tiende muy fácil al sobreajuste, ¿vale? A adaptarnos a esa minoría que está representada en los datos que tenemos, pero que luego el modelo no generalice bien, ¿vale? Pues igual entrenamos unos datos basados en España, que tiene unas horas de luz diferente a Italia, y entonces luego nos llevamos ese modelo que entrenamos con esos datos en España, nos lo llevamos a Italia y el modelo no funciona, ¿vale? Porque está sesgado, está sobreajustado a los datos de España. Entonces, eso, primer problema de las redes neuronales. Y luego, segundo problema es que son de caja negra, como decía antes. No tenemos capacidad los humanos para supervisar todos esos números que hay ahí y determinar qué tiene más importancia o cómo se determina la salida. ¿Vale? No tenemos capacidad, o sea, es gracias a la capacidad de cómputo en paralelo que tenemos ahora mismo en los ordenadores, si no, no podríamos hacerlo. Dicho esto, otro problema a veces, y este es casi más problema social, de los modelos de aprendizaje automático en general, no del deep learning, ¿vale? De aprendizaje automático supervisado, que es la evaluación de esos modelos. Uno proviene de la traducción. A veces leemos en prensa un modelo con una precisión. Ojo, que la precisión es una métrica diferente a la exactitud. Que la exactitud viene de la traducción de accuracy, ¿vale? Que es la métrica más común en aprendizaje automático. Y lo que mide es el porcentaje de veces que algo dije que era de una clase y realmente era de esa clase, ¿vale? O sea, en esta matriz que compara lo que pronosticamos con los valores reales, que se llama matriz de confusión, la exactitud sería el ratio de esta diagonal respecto al número total de objetos que estoy clasificando. ¿Vale? Y luego tendríamos falsos positivos y falsos negativos, que os pongo aquí esta imagen, que ilustra bastante el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Que si los modelos no están bien evaluados, pueden ser o pueden llevar a conclusiones bastante confusas. Y para ello os pongo aquí esta viñeta en el que la persona de la derecha llega y le dice a la persona de la izquierda que ha creado un modelo para diagnosticar el COVID y que ahí tiene su diagnóstico. Y le dice la persona de la izquierda, dice que estoy sano, pero no me examinaste nunca. ¿Qué pasa? ¿Que le estás diciendo a todo el mundo que está sano así porque sí? Y entonces le dice la persona de la derecha, sí, y de momento acerté el 99% de las veces. Y dice el otro, qué accurate, o sea, qué exacto. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que si el modelo no sigue y la evaluación del modelo no sigue un proceso de entrenamiento riguroso y bien guiado, podemos tener métricas muy buenas que realmente no lo son. Imaginad que el modelo no hace nada, como este que os pongo de esta viñeta, es decir, que simplemente le dice a todo el mundo, estás sano, estás sano, estás sano, y yo lo evalúo con 100 pacientes, de los cuales 99 están sanos. Y dices, un 99% de accuracy. Sí, pero tu modelo no es capaz de distinguir al único que no está sano, que quizás era principalmente el objetivo de tu modelo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto y cuidado con la información que leemos sobre esto y un poco de pensamiento crítico al respecto, porque a veces hay cada cosa por ahí en prensa generalista, digamos, que mete miedo. Vale, y otras métricas, la precisión, sensibilidad, especificidad, que ya va basada en otros ratios sobre esa matriz que os
que os presentaba antes. Ya por último, la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que está de moda, ¿vale? Esto es, dentro de ese gráfico que os ponía antes, una parte dentro del deep learning, ¿vale? La inteligencia artificial generativa, que va relacionada con estos conceptos de aprendizaje, lo que hace es crear contenido nuevo según lo que aprende de contenido existente. Un poco el concepto de clustering que os decía antes, ¿vale? Aprende esa estructura de los datos y luego genera nuevas muestras similares a esos datos con los que entrenó a partir de los patrones que aprende de ellos. Os pongo aquí unos cuantos logos y a veces hablamos de modelos texto a texto, texto a audio, texto a imagen, ¿vale? ¿Qué le damos nosotros de entrada y qué da de salida? Pues ChatGPT en sus orígenes era texto a texto. Nosotros le damos un texto y nos devuelve otro texto. Vale, ahora ya empieza a evolucionar, no tenemos por qué darle texto y ahora a continuación os contaré cosas que pasaron literalmente esta semana. Entonces tenéis por ahí el logo de ChatGPT. ChatGPT es de OpenAI, que es la empresa pionera, en mi opinión, la que más adelantada va ahora mismo en esto. Pero también está en ello Google, que Google tiene parecido al ChatGPT el producto Gemini, y luego está también Meta, ¿vale? De Facebook, que también está en esta guerra desarrollando modelos. Entonces os pongo ese texto a texto, pongo esos puntos suspensivos en texto, porque como os decía, ahora se le puede dar de entrada otras cosas. Luego, a partir de texto podemos generar imágenes, lo que se conoce actualmente como un prompt, ¿vale? La definición que damos de lo que queremos generar, eso nos puede generar una imagen, pues por ejemplo con un modelo Dalí. Tenemos también generación de audio, en el que nosotros podemos dar un texto y que nos genere audio, o incluso dar audios con nuestra voz y que nos genere otro audio. Dar texto y que nos genere vídeo. Sora es el modelo de OpenAI para generar vídeos a partir de texto. Literalmente ayer Google presentó un modelo también que se llama Veo, que le das texto y te genera vídeo. Estamos en ese punto de la investigación. Entonces, para ir finalizando un poco, ¿en qué punto estamos ahora? Y cuando digo ahora, digo literalmente ahora, ¿vale? Os voy a poner unos vídeos muy cortitos para que veáis qué ocurrió en esta semana. Estamos a miércoles en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, 13 de mayo de 2024, o sea, antes de ayer, hay un evento de OpenAI en el que presentan GPT 4.0. Los modelos que lleva por debajo ChatGPT es el modelo GPT. Y entonces anuncian el lunes que a partir de ya, o sea, yo probé esta mañana y ya tenía acceso a algunas de las funcionalidades nuevas, a partir de ya ponen en abierto gratis para todos los usuarios ciertas funcionalidades nuevas. Aquí está en inglés el vídeo, ¿vale? Vais a ver una que no está todavía en abierto, pero va a estar antes de final de año, quizás incluso antes de que acabe el verano, y es interactuar con ChatGPT por audio. Y entonces ChatGPT está viendo la pantalla de lo que están escribiendo en el iPad y los guía para resolver un problema de matemáticas, ¿vale? Está en inglés, pero os lo pongo, creo que se entiende bien. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Relative to angle alpha. So I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Uy, se paró. A ver. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is? Bueno, es más largo, ¿vale? Pero para que veáis que va paso a paso explicando la resolución del problema, identificando las partes de la pantalla que está señalando, identificando
qué son dentro del contexto del problema, ¿vale? Y una cosa que están fomentando mucho en estos vídeos, ahora os voy a poner otro un poco más corto, es que puedes interrumpir a la inteligencia artificial, lo cual le da mucha sensación de interacción humana, porque hasta ahora tenías que esperar a que acabara para poder interrumpirla, y entonces esto hace como que el flujo, el lag, que solemos decir, no dé esa sensación de pesadez, de tener que esperar a que acabe y todo esto. Este es de traducción en tiempo real. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? Doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Bueno, vale, veis la idea, ¿vale? O sea, es un traductor en tiempo real. Entonces, esto fue el lunes. ¿Qué pasa? Que ayer, esta es la presentación, perdón, esta es la presentación de OpenAI. Entonces, ayer llega Google a presentar sus nuevos productos y Google hace mucho una cosa que es próximamente, ¿vale? O sea, decir en lo que están trabajando. No es tanto como OpenAI que nos da estos productos y los vamos a tener muy pronto. Esto es como próximamente que se vea en lo que están trabajando, pero no son cosas que tengan todavía, pero las que claramente sí que se va a llegar. También Google no despliega tan rápido sus productos en Europa, pues porque tienen problemas legales que probablemente me expliquéis vosotros a mí mucho mejor que yo a vosotros respecto a la protección de los datos y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces os voy a poner un trozo, este es un pelín más largo, ¿vale? Un trozo de la demo que puso Google ayer de en lo que están trabajando, coming soon, dicen. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. This speaker, which makes it. What is that part of the speaker called? High frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. That part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CVC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. Sorry. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Glasses will- Here, to make this system faster. What does this remind you of? Give me. You will. Thanks, Gemini. Entonces, esto es dónde estamos ahora mismo, pero ahora mismo literalmente, vaya, ya os digo que son presentaciones de ayer y de antes de ayer. Entonces, ya para concluir, y con esto sí que acabo, algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial ahora mismo, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial no es el futuro, es lo que está ocurriendo. Y es parte de nuestro día a día. Empecé la presentación diciendo aplicaciones que tenemos normalizadísimas en nuestro día a día y está claro que tiene un gran potencial transformador en toda la sociedad.
Lo malo de esto es que hay gente que es completamente ajena a ello. O sea, daos cuenta que esto que os acabo de enseñar hay mucha gente que no lo conoce y ya no solo lo que presentaron ayer o antes de ayer, es que hay gente que es ajena al uso de ChatGPT y no solo personas mayores, gente que está en activo, trabajando, que podría utilizar ChatGPT para facilitar su vida un montón. Esto presenta muchísimos desafíos éticos y sociales importantes que requieren pues muchísima atención y atención cuidadosa. Y no son solo a futuro, a nivel moral, se puede tender a pensar de, pues es que en el futuro, no, o sea, hay problemas con lo que ya existe, pues la privacidad de los datos, el sesgo del algoritmo. Fijaos que os decía la importancia de los datos que le estamos dando para entrenar, ¿vale? El impacto que tiene en el empleo, en todos los empleos, va a cambiar muchísimo la educación. O sea, el año que viene, como las evaluaciones en la universidad mismamente no están adecuadas a esto, va a ser una locura. O sea, yo este año es el primer año que hice exámenes orales, por ejemplo, y doy asignaturas de informática, porque hay que adecuarse. Tampoco puedes prohibir que utilicen ChatGPT cuando luego en la vida real lo estás utilizando. Hay que adecuarse a que el aprendizaje sea útil en otras direcciones, por ejemplo. Es crucial que las empresas, los investigadores y los políticos, ¿vale? Que nos comprometamos todos con que la creación y la aplicación de la inteligencia artificial se haga de forma ética y responsable. Se necesita transparencia, ¿vale? Equidad, hay que saber con qué datos entrenamos las cosas, si son igualitarios, si no. Hay que decidir si alguien tiene que rendir cuentas por los modelos. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos coches autónomos que están más cerca que lejos? ¿Vale? Hay ya vídeos por ahí de coches autónomos que son una locura. Entonces, dado el alcance y la complejidad, yo creo que esto que estamos haciendo ahora es algo fundamental, es decir, fomentar colaboración interdisciplinaria de expertos de ciencias de la computación con gente de derecho y de sociología y de cualquier otra disciplina que sea importante para abordar esto, porque es algo que es importante que aborde la sociedad en su conjunto y que se eduque sobre los principios y las aplicaciones de la IA. Y que, como os decía al principio, hay mucha tela que cortar por debajo, pero todos deberíamos de tener una idea intuitiva, ¿vale? Para poder tomar decisiones que fundamenten el desarrollo y cómo se va a utilizar en el futuro. Y qué se está haciendo ya ahora, lo que os decía. Vale, os doy una recomendación final personal de un libro que me parece una buena introducción a reflexiones de este tipo, que se llama La ética de la inteligencia artificial. Es de Sara Post y es de la serie que tiene el CSIC de ¿Qué sabemos de? Entonces, ¿qué sabemos de la ética de la inteligencia artificial? Y está bien como primera toma de contacto si os interesa este tema. Y nada, como muchos no me conocéis, os dejo por aquí mi tarjeta de contacto y con esto acabo. Estoy abierta a cualquier pregunta que me podáis hacer, a ver si la puedo responder y nada, ponedmelo fácil.